Buenas noches, mi nombre es Landy Zambrano, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy, jueves 18 de enero del 2024, les voy a hablar sobre la unidad número 2 de la asignatura Evaluación Psicológica. Bases teóricas y técnicas de la psicometría. Medición. Es el objetivo final de toda ciencia, es describir y explicar y predecir los fenómenos que estudia. Y para lograr este objetivo, la ciencia debe recoger y comparar datos. También permite fundamentar sus teorías, y la medida es el componente esencial de este proceso. Además, la medición le ha permitido a la psicología alcanzar el estatus de la ciencia y no ser considerada como una doctrina psicológica. Por lo tanto, es una actividad prioritaria de la ciencia de la psicología. Además, es el proceso que permite medir sus datos y se puede comparar, replicar y establecer modelos matemáticos. Y es de suma importancia para su explicación e investigaciones controladas. ¿Qué medimos en la psicología? En la psicología se mide la conducta y el comportamiento, y esta respuesta nos dejaría satisfechos. Además, no tienen la misma facilidad para medir la conducta y no tiene el mismo nivel de dificultad medir una conducta como fumar, y a diferencia de conductas como palpitaciones por nerviosismo. Además, no podemos medir de manera directa este tipo de conducta, y lo que sí medimos son atributos de la conducta. Del mismo modo, se miden los atributos psicológicos. Y por otra parte, la conducta de fumar tiene otros componentes, asimismo como los biológicos, fisiológicos y motor. Asimismo, de fumar nos interesa el componente o atributo psicológico y la dependencia psicológica hacia el cigarrillo. Psicometría y teoría de la medida. Se derivan de la teoría en la que están inmersas y de una tecnología que permite medir sus objetos de estudio. Además, los instrumentos de evaluación psicológicas responden a una teoría y se encarga de la medida psicológica. Por lo tanto, merecen demostrar su utilidad y validez científica. Es más, en psicología, la psicología garantiza medidas científicas y su uso cuenta con todas las garantías necesarias. Además, está compuesta por métodos, técnicas y teorías y se implica en las variaciones psicológicas. Además, estudia las propiedades métricas exigibles y establece bases para dichas mediciones. Teoría clásica de los test. Es una rama muy joven de la psicología y se origina con los primeros trabajos de Spearman, y su objetivo era encontrar un modelo estadístico y fundamentarse las puntuaciones de los test y permitiera la estimación de errores de medición. Además, se lo conoce como modelo lineal clásico y es el que en la actualidad todavía perdura. Se expresa así: X igual B más C, y en donde por la puntuación implica la de un sujeto, y B es la puntuación verdadera y es el término de error. Confiabilidad. En sentido amplio es la exactitud y la precisión con que el instrumento mide el objeto, y en otros términos estrictos, la confiabilidad sería la ausencia de errores, y se utilizan instrumentos determinados, y sin embargo en psicología es difícil utilizar dichos términos, y más en la medición de atributos psicológicos, y como alternativa se utilizan como sinónimo de confiabilidad y estabilidad. Además, se refiere a que medir un atributo psicológico con una determinación en un determinado instrumento. Además, la estabilidad de la medida es fiable y sus errores de mediación
serían mínimos y su confiabilidad sería aceptable. Y todo se asocia al proceso de medición y no al del instrumento. Validez. Mide realmente lo que se propone y es el grado de adecuación, significación y utilización. Y lo que no se evalúa no es el instrumento y la presentación de los datos obtenidos por medio de él. Además, la validez se refiere a la utilidad y existen 3 tipos de validez, como es de constructo, además el del criterio y por último el de contenido. Y se evalúa de acuerdo a la validez que tiene un instrumento. Además, se puede realizar inferencias sobre conductuales superior y así valida el rasgo teórico o constructo. Clasificación de los test. No todos los instrumentos de evaluación psicológica son iguales y se puede clasificar de acuerdo a su interpretación. Además, su forma de comparación, a su finalidad, a su modo de aplicación y a su forma de aplicación y al área del comportamiento. Además, en base a ellos se los mide. Así, de acuerdo a la interpretación de pruebas, se dividen en pruebas objetivas y subjetivas. Además, las pruebas objetivas nos proporcionan tablas y medidas, y en las pruebas son las que la interpretación del evaluado descensa. Y hay líneas generales de interpretación, y los resultados de un mismo sujeto podrían ser interpretados de diferente manera. Norma de puntuación. Se eligen varias pruebas y de acuerdo al objetivo que perseguimos con su aplicación, y desde luego estará muy ligado a motivos de consulta y al tipo de validez que proporcione la prueba. Y debemos tener en cuenta el tipo de puntuaciones y que son las más importantes que van a regir desde la interpretación. Además, las pruebas psicológicas nos proporcionan puntuaciones típicas, como son Z o de cada tipo de perceptibles. Las puntuaciones típicas son aquellas derivadas de la curva normal. Además, al evaluar se sigue una distribución normal. Y en una distribución normal la medida vale 0 y en la distribución estándar vale 1. Reporte de evaluación psicológica. Debe obtener los siguientes elementos y es la carátula con datos personales del evaluado, el motivo de consulta, motivo por el cual acude, los antecedentes, se describe el resumen de la historia clínica, además de batería de pruebas elegidas, son las pruebas pertinentes. Se aplica a las pruebas elegidas y la actitud durante la evaluación. Se describen los aspectos relevantes. Y por último, las conclusiones se integran toda la información obtenida y se dan las sugerencias para la toma de decisiones y las firmas de en el reporte legal. Es de suma importancia llenar correctamente todos estos pasos y así brindar toda la información que requiere el evaluado. Consentimiento informado. Es de suma importancia y el psicólogo logra obtener los permisos y autorización adecuada para el procedimiento. Además, contar con el permiso de sus padres si es necesario y por supuesto si es menor de edad. Además, informar al paciente de los procedimientos. También revisar lo que se va a someter y valorar su utilidad en el campo. También tener en cuenta las limitaciones y las pruebas psicológicas a las que se someterá.